La verdad es que no tenía pensado decir mucho más acerca del debate sobre la armonización fiscal, sobre el presunto dumping fiscal que está cometiendo la Comunidad de Madrid al bonificar el impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, pero como tanto la izquierda como los independentistas catalanes, o la parte de los independentistas catalanes que está apoyando esta armonización, están elaborando un relato para justificar lo que a todas luces es una incoherencia propia gigantesca, pues no me queda otro remedio que explicar por qué las argumentaciones que hemos escuchado durante los últimos días, tanto desde la izquierda española como desde la izquierda catalana independentista, no tienen absolutamente ningún sentido. Empecemos con las de la izquierda española por boca del ministro de Consumo, Alberto Garzón. De acuerdo con Alberto Garzón, la Constitución ampara el cupo vasco, pero lo de Madrid es una anomalía que debe corregirse. En opinión del ministro de Consumo, la Constitución descentraliza y ampara fórmulas como la del cupo vasco. Ahora bien, la inexistencia del impuesto sobre patrimonio en la Comunidad de Madrid es una anomalía que debe corregirse, dado que solo favorece a millonarios a costa de detraer recursos de los servicios públicos. Básicamente aquí Alberto Garzón está intentando justificar por qué. Básicamente aquí Garzón está intentando justificar por qué el gobierno de PSOE y Podemos está impulsando la armonización fiscal de las autonomías de régimen común, por la cual se va a penalizar a la Comunidad de Madrid y se la va a obligar a incrementar los impuestos por no tenerlos armonizados con los del resto de España, y sin embargo ese mismo gobierno está respetando, no está diciendo absolutamente nada sobre el concierto económico vasco y sobre el concierto económico navarro, un régimen jurídico que permite que el gobierno vasco y el gobierno navarro recauden sus propios impuestos y establezcan libérrimamente sus propios impuestos, pudiendo, por tanto, hacer dumping fiscal, o al menos lo que el gobierno de España llama dumping fiscal con el resto de autonomías, tal como lo estuvieron haciendo, por ejemplo, durante años con las famosas vacaciones fiscales vascas. ¿Por qué el gobierno quiere armonizar los impuestos de toda España, salvo los de País Vasco y los de Navarra? Siempre que digo esto, quiero aclarar que yo soy tremendamente partidario de que el País Vasco, de que Navarra puedan fijar sus propios impuestos, al igual que lo soy de que el resto de autonomías o incluso el resto de provincias o el resto de municipios puedan fijar sus propios impuestos. No se entienda esto como un ataque al concierto económico vasco, al concierto económico navarro, sino como una muestra de la incoherencia de quienes están utilizando unos argumentos que en realidad se les vuelven en contra. ¿Por qué el gobierno de PSOE Podemos quiere armonizar todos los impuestos de España, salvo en el País Vasco y en Navarra? Pues según Garzón, porque lo del País Vasco y Navarra está en la Constitución. Pero ¿desde cuándo que haya algo en la Constitución ha sido un obstáculo para que este gobierno critique ese algo y lo intente cambiar, al menos en el imaginario colectivo, en la opinión pública y posteriormente, si es posible, en el texto constitucional? ¿Es que acaso Alberto Garzón, por ejemplo, se ha vuelto monárquico? Porque la monarquía está en la Constitución, pero eso no significa, claro, que uno deba defender que la monarquía siga en la Constitución. Y Alberto Garzón sabemos que es republicano, es decir, que quiere eliminar la monarquía de la Constitución y que, si por él fuera, promovería un cambio constitucional para que España dejara de ser una monarquía y pasara a ser una república. ¿Por qué Alberto Garzón no promueve el mismo cambio constitucional para armonizar los impuestos en toda España, eliminando el concierto económico vasco y el concierto económico navarro? Insisto, no es algo que yo quiera que haga, es algo que le pregunto por qué él no hace, atendiendo al principio que está exponiendo, y es que los impuestos deben estar armonizados en el conjunto de España para que ningún gobierno regional, para que ninguna autonomía tenga la capacidad de ejercer dumping fiscal sobre las demás. Simplemente remitirse a la Constitución no es un argumento para no promover la armonización plena de impuestos en toda España, incluso cambiando la Constitución, como por ejemplo han pedido en otras ocasiones Ciudadanos o Vox. ¿Por qué el gobierno no da un paso adelante y se declara un centralizador total en materia tributaria? ¿Por qué la centralización ha de ser asimétrica? ¿Por qué sí hay que castigar a Madrid con armonización fiscal, pero no hay que castigar a País Vasco y Navarra con armonización fiscal? No porque esté en la Constitución, sino porque este gobierno necesita los votos
que pueda obtener del País Vasco y de Navarra para seguir en el poder. Por tanto, no es una cuestión de que estamos desarrollando aquellas políticas dirigidas a maximizar el bienestar general desde nuestra óptica de cómo se maximiza el bienestar general. No, es mucho más sencillo. Como necesito el apoyo de los nacionalistas vascos en el País Vasco y en Navarra para seguir en el poder, para sacar adelante los presupuestos, para que la propia estabilidad parlamentaria de este gobierno no se derrumbe, pues entonces les concedo lo que, según su argumentario, es un privilegio no armonizador. Les permito que ellos no armonicen y como no necesito los votos de esa parte de los madrileños que votan a la derecha, pues a esa parte de los madrileños sí los puedo machacar a impuestos porque no se van a rebelar contra mi poder, no se van a rebelar contra el equilibrio parlamentario que me permite mantenerme en el poder. Es simplemente así. Cobrar impuestos, saquear a impuestos a aquellos que crees que no te van a votar y luego conceder privilegios fiscales, insisto, privilegios fiscales desde tu óptica, no desde la mía, conceder privilegios fiscales a aquellos que necesitas que te sigan votando. No es maximizar el bienestar general, es maximizar la probabilidad de mantenerte en el poder mientras maximizas, eso sí, la extracción tributaria sobre la economía española. Bien, ya hemos comentado los malos argumentos de Alberto Garzón, que el concierto está en la Constitución, no es ni un argumento a favor ni en contra del concierto, y querríamos escuchar qué argumentos a favor o en contra del concierto tiene Alberto Garzón, y sobre todo en qué se diferencian de los argumentos que tiene en contra del autogobierno fiscal de la Comunidad de Madrid. Pero vayamos ahora al otro relato, al relato que tiene que construir el independentismo catalán o la parte del independentismo catalán que apoya esta armonización, porque no todo el independentismo catalán la está apoyando, para, ya digo, justificar que ellos estén renunciando a parte de su soberanía para meterle el dedo en el ojo a Madrid, porque es exactamente eso. Cuando se armoniza desde el Estado español, se armoniza para todos, incluyendo para Cataluña, de tal manera que Cataluña está renunciando a autogobierno fiscal. Si en el futuro un gobierno catalán quisiera bajar impuestos, no podría, porque el gobierno español, con la armonización, le ata las manos para que pueda bajar impuestos. Por tanto, el independentismo catalán se está subyugando al centralismo español. ¿Cómo encaja esta contradicción el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, el líder ahora mismo de Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, en una reciente entrevista en La Vanguardia le preguntaban lo siguiente: ¿su propuesta de armonización fiscal para evitar que alguna comunidad, como la de Madrid, pueda bajar sus impuestos, no supone también limitar la capacidad de autogobierno de cada comunidad? Y responde Aragonés: cuando en la Unión Europea se reclama un acuerdo para poner un mínimo al impuesto de sociedades para evitar las prácticas del gobierno de Irlanda o de Luxemburgo parecidas a paraísos fiscales, ¿los estados pierden soberanía? No, los estados lo que hacen es proteger su soberanía. Me detengo momentáneamente aquí y luego continúo con la respuesta de Pere Aragonés, pero creo que ya hay suficientes trampas en estas líneas para ponerlas de manifiesto. Primero, hay dos formas de alcanzar una armonización fiscal entre gobiernos que son soberanos, y las dos formas implican una cierta renuncia de soberanía, una más, otra menos, pero las dos implican una renuncia de soberanía. La primera forma de alcanzar una armonización tributaria, que es la que supone una pérdida menos gravosa de soberanía, es que dos o más estados soberanos firman un tratado internacional, alcanzan un acuerdo entre entidades soberanas, por el cual esos estados se obligan a sí mismos, por tanto, si hay una cierta cesión de soberanía, se obligan a sí mismos a no poder, por ejemplo, rebajar los impuestos por debajo de un determinado mínimo. Es verdad que es una renuncia voluntaria de soberanía y que no hay un traspaso de esa soberanía a ningún ente superior, sino que más bien es un do ut des, es decir, yo, Estado soberano, renuncio a parte de mi soberanía fiscal a cambio de que tú, Estado soberano, también renuncies a parte de tu soberanía fiscal y tampoco puedas bajar impuestos. Desde luego, el independentismo catalán que apoya la armonización fiscal nos intenta vender que esto es equiparable a un tratado internacional entre dos entidades soberanas, la Generalitat Catalana y el Estado español, para fijar un tipo mínimo dentro de la mayor parte de la península ibérica, dejando fuera País Vasco y Navarra, dejando fuera Portugal, para que no haya dumping fiscal, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid a la
o contra la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Que el tratado internacional solo se puede modificar por concurso, por acuerdo de todas las partes que lo han suscrito, o al menos de las mayorías que estén contempladas en ese tratado para poder modificarlo. Y en este caso no estamos ante nada parecido a esto. Quien va a fijar, si es que se termina fijando, el mínimo de impuesto de patrimonio, el mínimo de impuesto de sucesiones y donaciones para toda España, incluyendo a Cataluña, pero excluyendo al País Vasco y Navarra, es el gobierno central, es el gobierno de España. Y ese gobierno sigue teniendo plena potestad para en el futuro eliminar ese tipo mínimo o subirlo sin necesidad de que Cataluña le dé su consentimiento o no. El poder íntegro para elevar, para reducir, para suprimir el tipo mínimo o para fijar un tipo máximo en estos tributos será un poder íntegro en manos del gobierno de España, no del gobierno catalán. Y por tanto sí hay claramente una cesión de autogobierno y de soberanía desde la Generalitat al gobierno central. Decía que hay otra forma por la cual se puede lograr la armonización fiscal cediendo mucha más soberanía. Y esa otra forma es la que resulta equiparable a lo que está sucediendo dentro de España, que es que los estados que quieran armonizar la fiscalidad le cedan la competencia sobre ese tributo a una entidad superior. Por ejemplo, en el caso de Europa, se podría terminar decidiendo que el impuesto de sociedades no lo fijen los estados nacionales, sino que lo fije para toda Europa, para toda la Unión Europea, la Comisión Europea. Bien, en este caso se lograría una armonización, porque la Comisión Europea fijaría el mismo impuesto sobre sociedades para toda Europa, pero claramente habría una cesión de soberanía. Los estados nacionales ya no serían soberanos para fijar su impuesto sobre sociedades. De la misma manera que cuando se constituyó el Banco Central Europeo, eso supuso una cesión de soberanía monetaria a un ente superior, el Banco Central Europeo, los estados nacionales ya no tienen soberanía monetaria. Con la armonización fiscal, vía cesión de impuestos a un ente superior, pasaría exactamente lo mismo. Y como digo, este es el caso equiparable a lo que está proponiendo Esquerra Republicana de Cataluña. Cederle soberanía fiscal catalana y del resto de comunidades autónomas españolas al gobierno central, para que el gobierno central tenga la potestad íntegra de fijar si el tipo mínimo de sucesiones y donaciones de patrimonio ha de ser uno, ha de ser otro, si tiene que haber tipo máximo, etcétera. No es un tratado entre iguales, es una cesión de soberanía de la Generalitat catalana al gobierno central y del resto de comunidades autónomas también, pero en lo que nos ocupa de la Generalitat catalana al gobierno central, para conseguir que el gobierno central obligue a la Comunidad Autónoma de Madrid a subir impuestos vulnerando su autogobierno. Y continúa Aragonés. La mejor forma de proteger nuestra soberanía es hacer que no haya nadie que utilice el hecho de ser capital de un Estado para conseguir una ventaja desleal. De nuevo, otra falsedad, otra mentira. No es que Madrid pueda bajar el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones porque sea capital de España. Lo puede bajar porque las normas que regulan este impuesto para la Comunidad de Madrid, que son las mismas que las que regulan este impuesto para la Generalitat catalana, habilitan a que Madrid pueda bajar este impuesto. Del mismo modo que habilitan a Cataluña a que baje ese impuesto. Si Cataluña no lo quiere bajar y Madrid sí, es porque los electores en Madrid y en Cataluña votan cosas distintas. Pero que no se diga que Madrid puede bajar impuestos por ser capital. No es así. Madrid puede bajar impuestos porque las reglas de financiación autonómica, que son comunes a todas las autonomías menos País Vasco y Navarra, habilitan a esa bajada de impuestos. Nada más. Es probable que haya fuerzas políticas que crean que Cataluña ha de ser un paraíso fiscal. Yo no lo quiero. Fijémonos cómo aquí Pere Aragonés está confundiendo sus preferencias políticas personales con las competencias que debería tener un Estado catalán autónomo o soberano. Porque básicamente está diciendo, como Esquerra Republicana de Cataluña, incluso él mismo, porque a lo mejor en Esquerra hay gente que piensa de otra manera, pero bueno, como él mismo no quiere bajar sucesiones y donaciones, entonces podemos ceder esa competencia, sin ningún tipo de remordimiento, al gobierno central de España porque es una competencia que no queremos ejercer. Bien, quizá tú no la quieras ejercer, pero a lo mejor otros futuros gobiernos catalanes, votados por los catalanes para que hagan justamente eso,
si la quieren ejercer. Y en ese caso se encontrarán con que esa competencia ya no la tienen. Se encontrarán con que tú, desde el gobierno catalán, has regalado competencias que integraban tu autogobierno al gobierno central de España para que éste haga y deshaga lo que el gobierno central de España, y no lo que los electores catalanes, quieren que se haga y se deshaga. Por tanto, el hecho de que tú no quieras bajar impuestos no debería significar que tú estés dispuesto a entregar, a ceder, a rendir esa parte del autogobierno catalán al gobierno central. Si lo haces, estás recentralizando, estás anteponiendo tu interés personal al interés del autogobierno de Cataluña, y algunos se llaman independentistas haciendo eso. No estamos pidiendo que se castigue a la clase trabajadora madrileña, sino que los ricos que están residiendo fiscalmente en Madrid paguen lo que toca. ¿Y por qué quiere Aragonés que los ricos paguen lo que él quiere que paguen? No lo que los votantes madrileños quieren que paguen, sino lo que él, catalán, independentista, que reivindica el autogobierno, pero solo a ratos, el autogobierno para que pueda desarrollar mi programa, pero no para que puedan desarrollar su programa otros políticos catalanes que puedan tener otras preferencias ideológicas o programáticas. ¿Por qué él quiere que paguen más de lo que actualmente pagan? ¿Por qué él, a lo largo de esta respuesta, está confundiendo continuamente respetar, proteger la soberanía de Cataluña con proteger la capacidad recaudatoria del gobierno catalán? Pues porque, al parecer, para Aragonés la soberanía existe para maximizar la recaudación tributaria, es decir, para maximizar el expolio por parte del Estado contra los ciudadanos. Por eso dice que cuando cede soberanía de Cataluña al gobierno central, no está renunciando a soberanía, sino que está protegiendo soberanía, porque esa cesión de soberanía le permitirá a Cataluña, o eso cree él, recaudar más de lo que recaudaba. Esto es equiparable a un esclavo que diga que no está cediendo su libertad cuando se esclaviza porque el dueño le va a alimentar mucho mejor que cuando él gozaba de libertad. Y que diga, no, yo no estoy renunciando a mi libertad cuando decido esclavizarme. Estoy protegiendo mi libertad porque ahora me van a dar más comida de la que tenía antes. No, disculpe, usted está intercambiando libertad por recursos. Lo mismo que Aragonés está intercambiando soberanía catalana por recaudación tributaria. Y como para Aragonés un gobierno solo existe con la finalidad de sablear a los ciudadanos, o al menos eso deja entrever en su entrevista, le resulta inconcebible que el gobierno de Madrid no quiera castigar con los mismos impuestos que el gobierno catalán a los ricos que residen fiscalmente en Madrid. Y eso es algo que hay que evitar a toda costa porque si no, Madrid se puede terminar convirtiendo en un refugio fiscal frente a las ansias confiscatorias de otros gobiernos autonómicos, como el catalán, que pretenden subir los impuestos para maximizar la recaudación. Y en Madrid no se aspira a esa maximización de la recaudación porque a lo que se aspira, o eso dicen los gobernantes madrileños, que es su propósito, es a constituir un marco institucional en el que las personas puedan florecer en libertad y puedan gestionar su propio patrimonio y puedan legar su propio patrimonio a sus herederos sin que el Estado lo confisque. Es verdad que para lograr una sociedad liberal en Madrid quedan muchísimas cosas y que al final Madrid no es más que un ente institucional equiparable a una socialdemocracia europea más, pero, no obstante, en el margen, cuando hay que tomar la decisión sobre si subir más los impuestos o no subirlos, al menos en este caso se está por bajar o por mantener bajos los impuestos, algo que en Cataluña desde luego no sucede porque querrían mucha más recaudación tributaria para incrementar mucho más el poder del Estado. Y en este caso la independencia, el autogobierno, la soberanía plena parece que queda en un segundo plano. Si el gobierno de España llena las arcas de la Generalitat con dinero, pues entonces quizá el autogobierno no sea tan importante, porque lo importante para la clase política catalana que está pidiendo esta armonización fiscal es maximizar los recursos que maneja, es maximizar su capacidad para generar redes clientelares y para mantenerse en el poder comprando votos, y para eso necesitas dinero, y ese dinero es el que están ahora mismo reclamando.
En definitiva, tanto la izquierda española como la izquierda catalana independentista que están pidiendo esta armonización fiscal están cayendo en contradicciones flagrantes. Se están haciendo un harakiri ideológico al no ser coherentes en sus propuestas. No son coherentes porque no quieren extender esta misma armonización a otros regímenes fiscales existentes en España, como el Concierto Económico Vasco o el Concierto Económico Navarro, y porque están pidiendo esta armonización a costa de renunciar a su propio autogobierno fiscal. Están dejando muy claro que lo que buscan no es más independencia, no es más autodeterminación, sino que lo que buscan es más dinero que pueda manejar el gobierno catalán, venga este dinero de donde venga y se obtenga como se obtenga. Y si para obtenerlo hay que renunciar al autogobierno, hay que renunciar a la soberanía fiscal, pues renunciamos a ella porque nos importa más el dinero que la libertad del pueblo.